Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a iniciar alabando el nombre de nuestro Dios con el canto número 85, por favor. Himno número 85, por favor. Dulce comunión. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Me salvo del pecado y del temor. Me salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce vivir, cuán dulce gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, viendo que todo es su tierno amor. Me salvo del pecado y del temor. Salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Leve salvo del pecado y del temor. Leve salvo en los brazos de mi Salvador. Amén. Vamos a ir en palabras de oración, hermanos, y le vamos a pedir a nuestro hermano Fernando Mesa de Ozona, Texas, hermanos, que sea el encargado que nos lleven palabras de oración, y después daremos el orden, hermanos, para esta tarde. Dios los bendiga. Amén. Oremos. Padre nuestro que moras en los cielos, en la tierra, en todo lugar, y en los corazones de tus hijos, venimos dándole gracias, Padre, hoy esta tarde por su amor, por su bondad, por su gracia, Señor, porque usted es bueno. Señor, le amamos. Señor, venimos nosotros con gozo en el corazón, reconociendo, Señor, que no hay otro Dios más que usted. Usted es nuestro Dios todopoderoso. Usted es el Alfa y el Omega. Usted es el inicio y el fin. Y, Señor, es en usted donde uno puede encontrar la paz, la alegría, el gozo que llena nuestras vidas, Señor, y nos da propósito, y nos da también valor, y nos motiva, Señor, para seguir adelante día tras día, aunque a veces, Señor, nuestras vidas son difíciles. Con usted a nuestro lado todo es posible. Señor, gracias por ser nuestro Padre. Gracias por escuchar nuestras voces y gracias por proveer todas nuestras necesidades. Y, Señor, le damos gracias por este tiempo. El tiempo que es tan valioso, Señor, de poder estar aquí reunidos como sus hijos, como su pueblo, para escuchar más de su palabra. Señor, gracias por su servidor que ha venido aquí a este lugar para educarnos, para enseñarnos, para prepararnos, para motivarnos de ser verdaderamente la luz que usted necesita en este mundo lleno de oscuridad. Señor, gracias le damos por los hermanos de aquí que han puesto de su tiempo, de su deseo en el corazón para proveer estas oportunidades para nosotros. Gracias porque usted nos ha traído con bien hasta este momento. Y, Señor, le pidemos por cada hermano, hermana
presente aquí hoy, esta noche, porque Señor, las palabras que se van a predicar son suyas y abra nuestro entendimiento, nuestro corazón. Señor, abra nuestros ojos y nuestros oídos. Prepárenos, Señor, para usar nuestras manos y nuestros pies para servirle y llevar el mensaje. Que no sea solamente algo que escuchemos, pero Señor, que lo llevemos con nosotros saliendo de aquí y lo pónganos a práctica en nuestra vida para traer las almas perdidas a su trono. Señor, le amamos y le damos gracias porque usted es bueno. Le damos gracias porque usted nos mandó su Hijo. Gracias porque Él vivió una vida pura, una vida perfecta y nos dejó el perfecto ejemplo para poder llegar a estar con usted. Señor, gracias por Cristo, por su obediencia. Y gracias le damos, Señor, porque Él fue obediente hasta la muerte, dejándonos el ejemplo que debemos seguir. Señor, ayude a cada persona que todavía viene por camino, a nuestros hermanos que están viajando, que los lleve y los traiga con bien. Y todo, Señor, que sea hecho siempre para su gloria y su honra. Le pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Y amén. 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 Vamos a entonar otra alabanza y después de esta alabanza vamos a pedir a Saúl, nuestro hermano Saúl de la congregación de aquí de Pecos, que nos dirija también en una alabanza, y nuestro hermano Sotero Holguín, que también es de esta congregación, que nos dirija también en otra alabanza más. Vamos a abrir los himnarios, hermanos, al himno número 171. El canto número 171. Da la luz. La llamada suena sobre el mar traidor, da la luz, da la luz. Muchos no han encontrado el Salvador, da la luz, da la luz, da la luz, la del Señor Jesús, que la dé sin vacilar. Da la luz, la del Señor Jesús, que la dé sin terminar. Los de Macedonia hoy nos llaman, sí, da la luz, pues alcemos la bandera carmesí, da la luz, da la luz, da la luz, la del Señor Jesús, que la dé sin vacilar. Da la luz, la del Señor Jesús, que la dé sin terminar. De la tierra viendo siempre ser la sal, da la luz, da la luz. Nos haremos un tesoro celestial, da la luz, da la luz, da la luz, la del Señor Jesús, que la dé sin vacilar. Da la luz, la del Señor Jesús, que la dé sin terminar. Que el amor de Cristo esté en el corazón, da la luz, da la luz. Y después tendremos nuestro galardón, da la luz, da la luz, da la luz, la del Señor Jesús, que la dé sin vacilar. Da la luz, la del Señor Jesús, que la dé sin terminar. Buenas tardes, hermanas, hermanos. Que el Señor siga estando con ustedes. Vamos a cantar el himno 200. No hay Dios
tan grande como tú. Amén. Si la tenemos, cantemos. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán por tu Santo Espíritu. Vamos a entonar 84. Soy yo, soldado de Jesús. 84. Soy yo, soldado de la cruz y siervo del Señor. No temeré llevar su cruz, sufriendo por su amor. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sion. Más allá, en aquella santa Sion. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sion. Lucharon otros por la fe, cobarde obedecer. Por mi Señor yo pelearé, confiando en su poder. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sion. Más allá, en aquella santa Sion. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sion. Es menester que sea fiel, que nunca vuelva atrás, que siga siempre en pos de él y me guiará en paz. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sion. Más allá, en aquella santa Sion. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sion.
Hemos alabado el nombre de nuestro Dios, hermanos, a través de estas hermosas alabanzas. No sé ustedes, pero mi espíritu se ha alegrado. La palabra de nuestro Dios dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y es un gran privilegio, hermanos, un gran gozo poder estar juntos con una sola mente y un mismo parecer. Y eso es poder alabar, glorificar, ensalzar el santo nombre de nuestro Dios. Y que nosotros podamos salir edificados a través, no solamente a través de las alabanzas, pero principalmente, hermanos, poder salir edificados a través de su santa y bendita palabra. Y en esta tarde, hermanos, en esta campaña y confraternidad que estamos teniendo, Dios ha puesto a un hermano a que nos predique su bendita palabra. Nuestro hermano es José Luis Sauceda Pérez. Él viene de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Nuestro hermano no solamente predica en la colonia Colinas de San Miguel, ahí en Apodaca, Nuevo León, pero también nuestro hermano es uno de los ancianos de la misma congregación, hermanos. Tiene una hermosa familia, la cual amamos, apreciamos, conocemos de hace tiempo, hermanos. ¿Y qué más podemos decir? No venimos a alabar al hombre, venimos a glorificar a Dios. Sin quitar más tiempo, vamos a dejarle el tiempo y el espacio a nuestro hermano. El tema, recuerden, hermanos, el tema general de la actividad es tentaciones y decisiones. Y el tema que nos va a exponer nuestro hermano es, ¿nos ha tentado Dios? ¿Sí? Entonces, esa es una pregunta, hermanos, que debemos de estar meditando. Si verdaderamente la tentación viene de parte de Dios o de parte del enemigo. Que Dios nos ayude, hermanos, y predícanos la palabra de nuestro Dios, hermano. Amén. Los niños, hermanos, los niños pueden pasar con mi esposa a la clase. Todos nuestros niños también van a recibir su clase. Seguimos dando la honra y gloria a nuestro Dios, hermanos. Muchas gracias que nos siguen atendiendo en este lugar desde ayer. Gracias a cada uno de los hermanos y hermanas que han puesto su atención para nosotros y principalmente para seguir atendiendo la obra de nuestro Dios. Que Dios les bendiga y vamos a esperar a ver si llegan más hermanos. Nos da gusto ver hermanos de otros lugares que han hecho el esfuerzo por llegar hasta acá. Y sabemos, hermanos, que esto es una gran bendición para todos nosotros. Vamos a gozarnos entonces en su palabra. El día de ayer, hermanos, comentábamos en base a la palabra de nuestro Dios cómo el pueblo de Israel se vio tentado, hermanos, a hacer a un lado el trabajo de Dios y a darle prioridad a arreglar sus casas, a atender sus negocios. El profeta Ageo viene y le reprende duramente al pueblo de Dios porque ellos habían sido llamados para edificar el templo de Jerusalén que estaba en ruinas. Y ellos comenzaron a trabajar reedificando, pero luego detuvieron la obra y se dedicaron a arreglar sus casas. Entonces vino la reprensión de parte de Dios y vimos cómo el pueblo después se puso a trabajar. Y la enseñanza para nosotros, hermanos, es que Satanás nos va a tentar, el enemigo nos va a tentar a ocuparnos primero de las cosas personales antes que atender los negocios de nuestro Dios. Y eso es de lo que tenemos que tener mucho cuidado. Porque dice el Señor Jesucristo que hemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y después todo lo demás vendrá por añadidura. La tentación, hermanos, ¿qué es? ¿Cómo podríamos definir esa palabra? Bueno, entre otros sinónimos, podemos entender que la tentación es igual a atracción, a seducción, a fascinación. La tentación es un incentivo, una incitación, una inducción
una instigación. Todo eso enfocado a hacer algo malo. La tentación nos va a atraer a nosotros, al ser humano, para que hagamos lo malo. Entonces la pregunta que trae el tema es, el día de hoy, ¿Dios me está tentando? Si usted siente tentaciones en su vida, pregúntese, ¿será Dios el que me está tentando? Muchos de nosotros padecemos enfermedades en nuestro cuerpo y por lo regular los médicos, después de que nos checan, nos dicen, usted no debe de comer esto, no debe de comer lo otro por su propio bien. Pero si tenemos diabetes, cómo nos llama la atención una buena rebanada de pastel. Cómo nos llama la atención un buen vasote de refresco negro, hermanos, con hielos. ¿Eso qué es? Es tentación. Es una atracción. Nos sentimos atraídos, hermanos, a hacer algo que sabemos que no es correcto, porque nos va a hacer daño. El médico está diciendo claramente, no tomes eso. No comes eso. Te va a hacer daño. Mira, aquí están otras hojitas verdes, tú cómete. Le hacemos el feo a las hojitas verdes. Hermanos, la tentación nunca va a venir de parte de Dios, hermanos, al cristiano. La tentación siempre va a venir de parte del enemigo. Él es el tentador. En el Evangelio según Mateo, hermanos, capítulo 4 y versículos del 1 en delante, vamos a encontrar cómo él utilizó incluso hasta la palabra de Dios para tentar a nuestro Señor Jesucristo. Lea conmigo Mateo capítulo 4, versículo del 1 en adelante. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Nótese, ¿por quién iba a ser tentado? Por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador. Nótese, vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Vemos aquí, hermanos, este relato que nos da cuenta, hermanos, de la tentación que sufrió el Señor Jesucristo por Satanás cuando Él viene a esta tierra, hermanos, y empieza su ministerio público. Empieza, hermanos, ese periodo y lo primero que hace es enfrentar la tentación. Satanás, hermanos, dice el escritor a los Hebreos que nuestro Señor Jesucristo en su naturaleza de carne fue tentado en todo igual que nosotros, solamente que Él sin pecado. Y hermanos, es la diferencia por la cual Él pudo presentarse, hermanos, delante del mismo dominio de la muerte y vencerle. Y por eso nos ofrece una promesa maravillosa de acercarnos a Dios
para una vida completa, para una vida eterna, no en este planeta, no en esta creación, sino allá, en las mansiones celestiales. Porque Él dijo a los suyos: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Esa es, hermanos, la promesa maravillosa que tenemos de parte del Señor Jesucristo. Pero ¿qué tenemos que hacer para ello, hermanos? Bueno, por la palabra de Dios entendemos que primero tenemos que nacer de nuevo, que primero tenemos que morir al viejo hombre, que primero tenemos que dejar, hermanos, una serie de enseñanzas que nos han transmitido nuestros padres, enseñanzas equivocadas acerca de cómo estar en una relación correcta con Dios. Algunos de nosotros nos pusieron poquita agua en la cabeza y nos dijeron que ya con eso estábamos bautizados. Y eso no dice la Biblia. Eso no enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que aquel que confiese con sus labios que Jesús es el Señor, que crea su obra, que le reciba en su corazón, que obedezca, que se sumerja en agua, dice, será nueva criatura. Será, hermanos y amigos, serán perdonados sus pecados. Les será dado el don del Espíritu Santo y Dios le añadirá a su iglesia, la iglesia que Cristo compró con su sangre preciosa. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero en segundo lugar, hermanos, tenemos que permanecer fieles al Señor todos los días de nuestra vida. Hasta que pase cualquiera de las dos cosas, o que seamos llamados a cuentas, esto es, que pasemos por la muerte, porque está establecido para todo hombre que muera una sola vez. Y después de esto viene el juicio de Dios. Porque dice el apóstol Pablo a los Corintios que es necesario que todos nosotros estemos delante del tribunal de Cristo, todos, para dar cuenta de lo que hicimos mientras estuvimos aquí en el cuerpo, sea esto bueno o sea esto malo. Y el otro evento, hermanos, que nos puede acercar si estamos en una comunión correcta con nuestro Dios, es que Cristo venga por segunda vez, como lo prometió, y venga por su iglesia, y la recoja de todos los rincones de la tierra y la entregue al Padre Celestial. En tanto eso sucede, tenemos la invitación de Él y todo lo que necesitamos para soportar las tentaciones y para salir victoriosos, hermanos, de cada una de las circunstancias que se atraviesen en nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios. En la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 3, y vamos a leer, hermanos, el versículo número 5, donde dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, por lo cual también, estaba en la segunda, disculpa, no, también está bien, está en la primera carta de los tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 5, por lo cual también yo, dice, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado, ¿quién? El tentador, y que nuestro trabajo resultase en vano. Otra declaración, hermanos, acerca de quién es el tentador y de el gran peligro que corremos los hijos de Dios cuando nos dejamos influenciar por las tentaciones, por las maquinaciones. ¿Cómo anda el diablo alrededor de la iglesia, hermanos? Dice Pedro, como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero, hermanos, cuando pensamos en el diablo, no pensemos o no creamos la fábula, la fantasía que nos han dicho que es un animal con cara, con cuerpo humano y con cuernos y con una cola. Ese no es Satanás.
La escritura, hermanos, el apóstol Pablo escribe y dice que el enemigo incluso se disfraza como un ángel de luz para engañar, para tentar al creyente, para hacerle caer. La tentación, hermanos, nunca va a venir de parte de nuestro Dios. Dice, hermanos, vamos a leer allá en la carta que escribe Santiago en el capítulo 1, un poquito más adelante, hermanos, ahí donde estamos en los Tesalonicenses, vamos a buscar un poco más adelante la epístola de Santiago y vamos a leer el capítulo 1 y note lo que dice el versículo 13 y 14. Dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Vamos a seguir leyendo. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, hermanos, qué delicado. ¿Hasta dónde nos puede arrastrar cuando caemos en una tentación que viene de parte del enemigo, hermanos? Hasta la propia muerte. Pero no la muerte física. Esa la tenemos asegurada. Cuando nacimos ya lo único que teníamos seguro era la muerte en este mundo. Sino que muerte significa separación. Y si usted y yo caemos en la tentación y nos dejamos, hermanos, engañar y seguimos ese camino falso, hermanos, podemos ser arrastrados hasta la muerte eterna, hasta la separación de Dios para siempre. Y ahí, hermanos, el riesgo es pues que solamente, hermanos, cuando usted y yo obedezcamos aquí y nos apartamos, entonces ya no habrá nada más que hacer por nosotros, dijo el escritor en los Hebreos. Ya no hay más sacrificio por los pecados. Solo una horrenda expectación de juicio y de hervor, dice que está lista. Pero, hermanos, vamos a comparar estos textos para ver cómo en una versión de la escritura, con un lenguaje más actual y más entendible, nos va a nosotros todavía a despertar nuestro entendimiento para que seamos conscientes, hermanos, de lo grave que es caer en las tentaciones del enemigo y dejarnos arrastrar por ellas. En Santiago, los mismos textos, pero déjeme le leo, si usted no trae esta versión, solamente ponga atención. Aquí mismo en el capítulo 1, verso 13 de la nueva versión internacional, fíjese cómo dice, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Ahí está la respuesta a nuestra pregunta. ¿Dios me está tentando? No. Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie. Dice todo lo contrario, dice el 14. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Entonces, ¿cómo es la puerta, hermanos, para entrar a la tentación? Pues nuestros propios malos deseos nos arrastran y nos seducen, nos invitan. Acuérdese, ahí está el refresco negro y yo soy diabético. ¿A qué me invita? Pues a que le tome, hasta hace agüita por fuera, con hielos. Así es la tentación. Nos va a arrastrar, nos va a incitar. Aparentemente está sabroso, aparentemente está delicioso. Si hasta cuando pasa por la garganta se siente bien rico. Así es el pecado. Así es el enemigo. Quiere que caigamos. Dice el verso 15, luego cuando el deseo ha concebido, hermanos,
cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. ¿Cómo es, hermanos, la concepción de un ser humano, de un bebé? Pues hay una unión, hermanos, de la parte del hombre y la parte de la mujer, y luego, hermanos, se concibe y se anida en la matriz de la mujer, un embrión pequeño. Ahí está la concepción de la vida. ¿Qué es lo que se espera, hermanos? Pues que gloria a nuestro Dios salga un ser nuevo, ¿verdad? Por ello estamos aquí nosotros. Es el método que Él así le dio al ser humano, a la raza humana, para reproducirse. Pero si no hay esa unión, hermanos, entre la parte del hombre y la parte de la mujer, no va a haber una nueva vida. Un embrión no se va a plantar en la matriz y no va a salir un bebé, niño o niña. Así es, hermanos, cuando dice, yo le doy entrada, hermanos, a mis malos deseos, eso abre la puerta al pecado. Y el pecado entra y es consumado, hermanos. Dice que, el deseo malo concibe, entra, engendra el pecado, y luego el pecado consumado nos trae a la muerte. Por eso tenemos que tener cuidado, hermanos. Por eso, hermanos, hay que ser muy cuidadosos de las advertencias de nuestro Dios. Nuestra naturaleza humana estaba caída, hermanos, antes de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, hermanos, dice ahí en la carta a los Romanos, vamos a leer en la carta a los Romanos rápidamente, hermanos, capítulo 6, y note lo que dice, hermanos. Aquí en el mismo versículo 6 también, Romanos 6:6, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿A qué se refiere cuando éramos débiles? Pues que nuestra naturaleza, hermanos, estaba corrompida. Que nuestra naturaleza, hermanos, estaba destituida de la gloria de Dios a causa del pecado. Pero viene Cristo, su obra maravillosa en la cruz del Calvario, hermanos, y hace posible, hermanos, que esa comunión con nuestro Dios pueda ser restaurada. Acuérdese, Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Porque el apóstol Pablo también lo dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, hermanos, cuando viene el Señor Jesucristo y hace su obra redentora, hermanos, podemos tener la oportunidad de acercarnos a Él otra vez. ¿Cómo? Ya lo explicamos hace un momento, hermanos, oyendo el Evangelio, su palabra de salvación, creyéndola, aceptándola, decidir bautizarnos para recibir el perdón de nuestros pecados. Él nos inscribe a la iglesia, nos recibe en la iglesia. Como nuevas criaturas tenemos que ser fieles todo el tiempo que nos quede de vida. Entonces, hermanos, la tentación en sí, recordemos, Satanás es el tentador. Satanás es el que me tienta, me quiere hacer caer. En sí la tentación no es un pecado. Pero cuando yo caigo en la tentación y me entrego a todas las trampas del enemigo, entonces ya estoy en pecado. Y mire, vamos a ver solamente, hermanos, un ejemplo ahí en la escritura, en la segunda carta, en el segundo libro de Samuel. Vamos al Antiguo Testamento, por favor. Segundo libro de Samuel, capítulo 23. Y vamos a leer, hermanos, en el versículo 1. Dice, estas son las palabras postreras de David.
Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en lo alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Bueno, más bien me equivoqué, es un capítulo más adelante, hermanos, en el 24. Denle la vuelta, por favor. En el 24 y en el verso 1. Dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra aquellos a que dijese, ve, haz un censo en Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces, tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. David, hermanos, manda a hacer un censo. David manda a hacer un censo en el pueblo. Y hermanos, su principal colaborador no está de acuerdo. No está de acuerdo en ello. Y vamos, hermanos, al primer libro de Crónicas, un poquito más adelante. Primer libro de Crónicas, capítulo 21. Y mire lo que dice del verso 1 en adelante. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Es el mismo relato, más o menos, hermanos, pero aquí vamos a notar una cosa. En el segundo libro de Samuel, capítulo 24, dice la escritura, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Incitó Dios a David. Y dice Crónicas, Satanás se levantó contra Israel e incitó a David. Aquí, hermanos, todos aquellos que puedan y que piensan que la tentación viene de Dios, pueden leer solamente el texto de segundo de Samuel y decir, ¿ves cómo dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David? Pareciera ser, hermanos, que Dios es el que está tentando a David. Pero, hermanos, notemos también que la Biblia no se contradice y que cuando hay algo, hermanos, que aparentemente está en contradicción, tenemos que leer un poco más, investigar. Y la misma escritura nos va a dar la respuesta. Aquí, hermanos, el mismo colaborador de David le dice, no lo hagas. No lo hagas porque esto no agrada a Dios. Y sin embargo, David se empeñó en hacerlo. ¿Cómo sabemos, hermanos, que esto desagradaba a Dios? Porque su colaborador le dice, no es correcto que lo hagas. Anteriormente, hermanos, se habían levantado censos en el pueblo. Cuando, hermanos, el pueblo recién salieron de la esclavitud de Egipto, hermanos, fueron censados. Allá en el libro de Números, capítulo 1, vamos a leer Números, capítulo 1. Y dice, hermanos, del verso 1 al 4, dice así, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo,
en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años hacia arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos, y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Y luego nos va a decir ahí, hermanos, las cantidades de todos los que contaron. Entonces, hermanos, ese censo fue ordenado por Dios. Tenemos otro censo en el pueblo, hermanos, más adelante, en el capítulo número 26, aquí mismo de el libro de Números. Ustedes, si quieren, lo pueden leer con calma, con más calma, completo en su casa. Pero en el Números capítulo 26, hermanos, tenemos otro censo. Dice: aconteció después de la mortandad que Jehová habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel de 20 años arriba, por las casas de sus padres, todos los que puedan salir a la guerra en Israel. Y ahí dice que Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con ellos en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: contaréis el pueblo de 20 años arriba, como mandó Jehová a Moisés y a los hijos de Israel que habían salido de la tierra de Egipto. Ahí está otro censo, hermanos. Ahora, ¿por qué Dios, hermanos, no está de acuerdo con el censo que está haciendo David? Porque, hermanos, los motivos no son correctos. Dice, hermanos, lo que leímos en Samuel 24, que Satanás, hermanos, más bien Dios se encendió en ira contra David y lo incitó, hermanos, para que censara al pueblo. Y en Crónicas vemos como Satanás, ¿verdad?, está ahí interviniendo. Bueno, hermanos, había un motivo, hermanos. Había un motivo incorrecto en David para censar al pueblo. Resulta, hermanos, que las naciones de aquellos tiempos se acostumbraban a censar al pueblo para saber, hermanos, qué tantos personajes, qué tantos soldados tenían para ir a la guerra. Y Dios, hermanos, le había estado dando victorias a David continuamente. Todas las victorias que David tenía, hermanos, recordemos que Dios estaba con él. Cuando él va y derrota, hermanos, a aquel gigante, Dios estaba con él. Pero ahora, hermanos, David está un poco, hermanos, como ensoberbecido por todas las victorias, y va y pide que se haga un censo, hermanos, que Dios no estaba pidiendo. Y esa fue la causa, hermanos, por la cual Dios se enoja. ¿Y cómo sabemos, hermanos, que se enoja? Bueno, porque su ayudante, hermanos, no le parece y le advierte que no lo haga. Y después David se va a arrepentir de aquello que hizo, hermanos. Después David se va a arrepentir. Y fíjense, vamos a ver rápidamente cómo esto sucedió así. Aquí mismo, hermanos, volviendo al segundo libro de Samuel, capítulo 24. Vamos a encontrar, hermanos, cómo David se va a arrepentir. Dice en el versículo 10, segundo de Samuel, capítulo 24, versículo 10, después que David hubo censado el pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado severamente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente.
él reconoce que se había equivocado y le pide perdón a Dios y se arrepiente, hay consecuencias. Luego platicaremos de esto. Pero hermanos, los resultados de la tentación, cuando le damos entrada, hermanos, en nuestros corazones a la tentación, nos va a arrastrar al pecado y luego van a venir las consecuencias, hermanos. Gracias a nuestro Dios que nosotros tenemos la oportunidad de arrepentirnos y que tenemos la obra intercesora de nuestro Señor Jesucristo, para que volvamos arrepentidos como el hijo pródigo volvió a la casa de su padre, después que se había portado mal, después que se había acabado todo lo que el padre le había dado. Entonces, hermanos, no confundamos entonces nuestra libertad que tenemos para ser tentados, hermanos, y darle entrada a la tentación. Recuerde, Dios a veces va a permitir que seamos tentados, como lo fue, hermanos, en el caso del justo Job, ¿se acuerdan? Job era un hombre recto, temeroso de Dios, y Dios incluso, hermanos, le dice a Satanás: ¿has visto a mi siervo Job? Fiel, no hay otro como él. Y Job, Satanás se aprovecha de esto y le dice a Dios: pues sí, él te sirve porque tú le das todo, pero quítale y verás cómo no reniega de ti. Y hermanos, ¿no es cierto que muchas veces nosotros somos prosperados también, materialmente, económicamente, con buena salud? Pero ¿qué pasa cuando llega la enfermedad? ¿Qué pasa cuando viene la carencia? ¿Se mantiene nuestra integridad? ¿Se mantiene nuestra fe? ¿Se mantiene nuestro servicio? Bueno, hermanos, en el caso de Job, él mantuvo. Usted sabe cómo él perdió todo lo que tenía. Claro, Satanás estaba detrás de ello. Y sin embargo Dios le dijo: en tus manos está, quítale todo lo que tiene. Y sí, permitió que se le quitara todo. Satanás esperaba que Job renegara de Dios. Y viene y le dice todavía a Dios: pues sí, no ha renegado porque no le has tocado en su carne. Tócale y verás cómo reniega de ti. Y Dios le dice: bueno, él está en tus manos. Haz lo que quieras de él, solo guarda su vida. Porque la vida de los hijos de Dios le pertenece a Dios. Y nosotros estamos en las manos de Dios porque Cristo nos ha rescatado, hermanos. Y conocemos cómo Satanás trabajó en el cuerpo de Job, hiriéndolo con una enfermedad maligna, al grado que su misma esposa, hermanos, le dice: todavía estás íntegro, todavía mantienes tu integridad, ya maldice a Dios y muérete. ¿Y cuál fue la respuesta de Job, hermanos? Desnudo salí del vientre de mi madre. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Esa es la actitud que tenemos que tomar nosotros, hermanos. El enemigo va a venir y nos va a tentar, hermanos. Y puede ser que como humanos, hermanos, seamos a la tentación y nos veamos enredados, hermanos, entre los artimañas de él. Pero no perdamos nuestra integridad nunca. Porque una vez, hermanos, que estemos ahí entre los lazos de Satanás, difícilmente nos vamos a zafar, hermanos. Y vamos a ser llevados hasta la condenación, hasta la muerte eterna. Cuando la tentación viene de Satanás, siempre va a ser para destruir. Siempre va a ser, hermanos, para que el ser humano pierda lo que Dios le ha dado, que es maravilloso. Recuerde, vendrá la tentación nos llevará al pecado, el pecado nos va a llevar a la muerte, y después de la muerte, el infierno, hermanos, ardiente, por toda la eternidad. Diferente es cuando Dios permite la tentación. Dios permite la tentación para que usted y yo crezcamos
en fe, para que su nombre sea glorificado, como lo fue a través de la experiencia de Job. Vamos a leer, hermanos, allí en Santiago, capítulo 1, por favor. Santiago, capítulo 1, y versículo 12. Regresando al Nuevo Testamento, hermanos. Dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y esa exhortación es para nosotros también, hermanos. Bienaventurado el varón, bienaventurada la mujer de Dios que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, hermanos, la tentación nos va a arrastrar, hermanos, a ser probados. Aquí mismo, hermanos, Pedro nos invita y nos dice que así como el hombre prueba el oro a través del fuego, a ver si es auténtico, porque también hay un material que se llama el oro de los tontos, ¿sabía usted? Que parece oro, pero no es oro. Lo ponen en el crisol, en el horno, y simplemente se da cuenta que era falso. Así, hermanos, habremos a veces infiltrados. Recuerde lo que dice Juan: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Pero cuando el varón, cuando la mujer resiste la tentación, una vez que ha resistido la prueba, dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Yo estoy seguro que usted ha recibido la tentación del enemigo. Yo estoy seguro que usted ha soportado la tentación del enemigo. Pero no por sus fuerzas, hermanos. Fíjese lo que dice Dios por medio, hermanos, de su palabra. En la primera carta a los Corintios, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 10. Y en el versículo 13 dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Dios, hermanos, nos conoce nuestra naturaleza humana. Y Dios, hermanos, no va a permitir, hermanos, que venga a nosotros una tentación con la cual el ser humano no haya sido tentado jamás. Recuerde que iniciamos leyendo, hermanos, cómo el enemigo tentó al Señor Jesucristo a través del hambre, de la necesidad de nuestro cuerpo. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Ha tenido hambre usted? Yo estoy seguro que sí, en muchas ocasiones. Y yo estoy seguro que cuando usted inició la vida como cristiano, a veces los problemas se vinieron más fuertes que antes de ser cristiano. Estaba usted en un proceso de tentación, pero Dios lo permitió para que de ahí usted saliera victorioso y para que le diera la honra y gloria. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurado es feliz, extremadamente feliz, aquel que soporta la tentación. Y vemos aquí, hermanos, que Dios, hermanos, no permite que seamos tentados más allá de nuestra naturaleza humana. Y dice que no nos va a dejar ser tentados más de lo que usted y yo podamos aguantar, resistir. Dios nos conoce. Y dice que juntamente con la tentación nos va a dar la salida para que podamos soportar. Entonces, hermanos, somos grandemente bendecidos cuando, hermanos,
somos victoriosos de parte de las tentaciones. Algo, hermanos, que nunca debe apartarse de nuestras vidas, hermanos, es, sin lugar a dudas, la palabra de nuestro Dios. Porque esa es la espada que Dios nos ha dado para protegernos, para atacar incluso al enemigo. La palabra de Dios, dice, es más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra, hermanos, penetra hasta partir el corazón, hasta discernir las intenciones. Nunca debe apartarse de nosotros la palabra de Dios. Un último texto acá en Santiago capítulo 4 y versículo 7. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Tenemos que sujetarnos a Dios, hermanos. Debemos de depender de Dios completamente. Vamos a resistir la tentación del enemigo y el enemigo va a huir de nosotros. El enemigo no tendrá poder sobre nosotros. No tiene poder sobre lo que Dios, hermanos, ya protegió, ya señaló, ya marcó. Y Dios nos ha dado la marca del Espíritu Santo como una garantía de que Él está con nosotros, como esas arras que el marido le da a la mujer en el día de la boda, como un sello, como una garantía de que no le va a faltar nada. Usted y yo ya hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo, que resistió la tentación del hambre, que resistió la tentación de la fama, que resistió la tentación de adorar al mismo Satanás. Satanás le dijo, todo esto te daré si postrado me adores. Mentiroso, porque ni siquiera era de él, porque toda la tierra le pertenece a nuestro Dios. ¿Cuántas mentiras no ha levantado Satanás en su vida para que usted caiga en la tentación? ¿Cuánta necesidad? ¿Cuánta hambre? ¿Cuánta situación? ¿Cuánta tentación de estar en el chisme? ¿Cuánta tentación de estar de ocioso? ¿Cuánta tentación de no trabajar en las cosas de Dios? Resista la tentación, hermano. Amén. Involúcrese. Manténgase alimentado de la palabra de Dios. Amén. Resista al diablo y huirá de vosotros. Y si usted, apreciable amigo, en esta tarde necesita sentir y estar seguro, no solamente sentir, estar seguro que está en el ejército de Dios, usted necesita nacer de nuevo, de agua y del Espíritu, para que Dios le dé la entrada en la iglesia de Cristo, la cual Él compró con su sangre preciosa. Venga Cristo, mientras cantamos el himno de invitación. Y hermanos, resistamos para que nuestro Dios nos dé la salida. Que Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie los que podamos, hermanos, para entonar la alabanza de invitación. Y va a ser el himno número 66, por favor. Canto número 66. Tentado no serás. Tentado no serás en el pecar, más fácil será luchando triunfar. Valor pues gustoso domina tu mar, Jesús librar puede de asalto mortal. A Jesús pronto acude, en sus brazos su alma hallará dulce calma. Él te hará vencedor, evita el pecado, procura agradar a Dios, a quien debes por siempre ensalzar. No manches tus labios, impúdica voz, tu corazón guarda de codicia atroz. A Jesús pronto acude, en sus brazos tu alma hallará dulce calma. Él te hará vencedor, amante benigno y enérgico ser. En Cristo ten siempre
indómita fe, ven hacia tu dicho, de Dios es tu ser, corona te espera y vas a vencer. A Jesús pronto acude, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Puedes tomar asiento. Entonces, hermano, la pregunta del $1,000,000. Ahí va la pregunta del millón. ¿Es Dios quien nos tienta o es el enemigo quien nos tienta? Así como dijo nuestro hermano en su clase, hermanos, Dios nunca va a poder tentar a nadie. Al contrario, Dios siempre nos saca de aquellos aprietos que tengamos, aquellas pruebas, hermanos, que nos está poniendo Satanás. ¿Y todo por qué? Porque nos ama, hermanos. Porque nos ama. Gloria a Dios. Gracias, hermano, Amén. por el mensaje. La honra y gloria sea siempre a nuestro Dios, hermanos. Tenemos un anuncio, hermanos, solamente una reunión de mujeres que va a haber en este mes de marzo, el día 25, pero va a ser en la ciudad de Amarillo, Texas, hermanos. No sé si tenga alguien más otro anuncio para este mes, una actividad, déjenos saber, para también poderlo apuntar en la agenda que ya tenemos hecha para las actividades de este año. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ser despedidos con una última oración. Vamos a pedirle a nuestro hermano José Moreno que por favor usted nos despida con la última oración. Hermanos en línea. Y también saludos y bendiciones a todos nuestros hermanos que estuvieron a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo. Les queremos y les amamos en el Señor. Después de la última oración, mi niño Jorgito va a pasar y va a entonar una última alabanza, hermanos. Nos va a dirigir en una última alabanza y después de ahí, quédense todos, hermanos. Nuestras hermanas de esta congregación se han preparado, han alistado, hermanos, alimentos para que así usted no se vaya a retirar a su hogar, a sus congregaciones, sin antes haber cenado también un bocado que se ha preparado. Hermano José, por favor. Dios les bendiga. Buenas tardes, hermanos. Vamos a ir a Dios en oración para ser despedidos y los invito a ponernos de pie los que podamos y los que no, así sentaditos, ¿sí? Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial que mora en lo alto de los cielos, en la tierra y en todo lugar, y que en estos momentos se encuentra en medio de nosotros, le damos muchísimas gracias, eterno Dios, por cada una de sus bendiciones, sobre todo, bendito Dios, por darnos la oportunidad de estar aquí delante de su presencia para escuchar su palabra y alimentar nuestro espíritu. Gracias, muchas gracias, porque usted es bueno, porque usted es misericordioso, porque usted es paciente con nosotros, bendito Dios. Gracias, muchas gracias. Pero también, bendito Dios, nosotros dependemos de usted en todo momento y le pedimos que nos ayude, que nos cuide, que nos proteja. Usted que conoce cada una de nuestras necesidades, problemas, cualquier cosa que nos haga falta en nuestra vida, ayúdenos, bendito Padre, conforme a su voluntad. También, bendito Dios, usted que nos ayude en nuestra vida espiritual, que nos dé ese crecimiento para que no nos apartemos de usted. Muchas gracias. Bendiga también los alimentos que las hermanas han preparado esta tarde. Bendiga las manos que amablemente los han preparado y que lo lleve siempre a los más necesitados sobre la faz de la tierra. Eterno Dios, le damos muchísimas gracias, se lo rogamos, se lo agradecemos, conforme a su voluntad, en el bendito, precioso, grande, dulce nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Vamos a irnos a la página 2 de los himnarios blancos, de las carpetas. Amor fiel. Page number 2 on the white books. Amor fiel. Faithful love. Si lo tendremos, cantemos.
Amor fiel que fluyó desde la pesada cruz, me lavó, me salvó y llenó mi corazón. Amor fiel que quitó mis temores, mi dolor, me sostiene cuando ya no puedo andar. Amor que descendió a mostrar el camino de mi Dios, y jamás retrocederé, pues miré cara a cara al Señor. Jesús será amor fiel descendió y la esperanza regresó a un mundo traidor de pecado y opresión. Amor fiel, mi Señor, poderoso Salvador, tu Espíritu guiará mi caminar. Amor que descendió a mostrar el camino de mi Dios, y jamás retrocederé, pues miré cara a cara al Señor. Jesús será amor fiel. Amén. Dios los bendiga. Amén.